jugadores del mundo, jugadoras, frikis. Esta semana traigo algo especial. Castlevania Secret of the Moon, o Castlevania Palo Seco, como se llamó aquí en Europa. La semana pasada hice un análisis del Castlevania Advance Collection para la PlayStation 4 y no quería dejar la oportunidad de enseñaros los originales. Este será el primero de la trilogía de Game Boy Advance que iré haciendo poco a poco para el canal. Este es el Secret of the Moon. También tengo el Symphony, el Harmony of Dissonance y el Area of Sorrow. Poco a poco estos dos no los vais a ver en este vídeo, los iré haciendo poco a poco. Y no quería perder la oportunidad de hacer una comparativa con la edición que hice la semana pasada, el Collection, para que veáis las diferencias entre jugarlo en portátil y jugar a este juego en el emulador. Ya os lo digo que en este vídeo va a ser un poco crítica también a estas versiones que sacan remasterizadas, porque a los jugadores no nos deja poner filtros gráficos a estos juegos para jugarlos en pantalla completa, y vais a ver la diferencia de este juego puesto en el emulador y lo podéis comparar con el vídeo de la semana pasada y vais a ver la diferencia, que es abismal. O sea, las compañías quieren sacar 40, 50, 60 euros por cartucho, por juego, o sea, por disco, y no se curran nada las remasterizaciones. No hacen nada, el esfuerzo es mínimo. Son 50 euros para jugar un juego que se juega con unos píxeles del tamaño de un castillo, y vais a ver en el vídeo, os voy a mostrar la diferencia de jugar la pantalla completa con filtros y vais a alucinar. Así que quedaros conmigo, vamos a hacer un pequeño unboxing de esta maravilla de Game Boy Advance. Luego lo probaremos en la portátil y para acabar lo pondremos en el emulador con todo lujo de filtros y detalles. Así que quedaros conmigo y vamos a verlo. Aquí tengo el Castlevania, el Secret of the Moon, que aquí en Europa no quisieron ponerle la coletilla, no sé por qué motivo. Este Castlevania le tengo mucho cariño porque fue el primer juego de la Game Boy Advance que compré. Recuerdo que lo compré incluso antes que la consola, porque salieron en el game salieron varios juegos de salida, 3 o 4 días antes de que llegara la consola, y yo con el ansia de tenerla ya compré el Castlevania sin tener la consola. Y nada, este es el juego que yo compré en aquel momento. La verdad que tengo muy buenos recuerdos de este juego. Es un juegazo, a mí me parece un auténtico juegazo, un Castlevania increíble. Cuando lo jugué en la primera Advance, había que jugarlo debajo de una lámpara porque no se veía absolutamente nada. Es un juego bastante complicado, es larguillo, y bueno, la verdad que es un juegazo. Si tenéis la oportunidad de jugarlo, no lo dejéis, porque es un Castlevania que está a una gran altura y tiene una banda sonora impresionante. Esta es la caja, como os comentaba. Esta es el lateral, la parte trasera, el otro lateral. Bueno, por fuera no tiene gran cosa. Está bastante bien conservado. Como siempre, le voy a quitar voy a subir un poquito la cámara. Le pongo estos plastiquitos. El cartón se estropea muy fácil, así que hay que guardarlos en fundas protectoras. Esto casi es más importante que comprar el juego, conseguir las fundas primero para tenerlo conservado. Aquí está la caja, como os decía, tiene alguna marquita, pero en general está bien conservado. Lo abrimos con cuidado. Este juego, si no recuerdo mal, es del año 2001. Aquí está el cartuchito. Esta es la versión que llegó a España, que es la versión europea con todos los idiomas. Cartucho original, que nos vendan cosas raras por ahí en páginas chinas.
Y aquí tenemos las instrucciones, vienen en inglés, a color. Aquí un pequeño prólogo, un montón de cosas, porque se podía estar la consola, la original, la Game Boy Advance. Luego la vendí y compré la SP, que se podía jugar bastante mejor. Aquí vemos el mapa estilo Symphony of the Night, muy Metroidvania, movimientos, cómo jugar, muy bien. Bueno, son unas instrucciones bastante largas, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Personajes. Nathan Graves es nuestro protagonista. Aquí está nuestro amigo Drácula. Pues no está solamente en inglés, está en más idiomas. Pero la portada solamente está en alemán, francés. Y aquí está nuestro idioma, castellano. Y se acabó, italiano. Estas son las instrucciones. Aquí dentro no hay nada más. Los inserts que tiene el juego me imagino que los pondría en otra caja, porque siempre los inserts de los manuales estos los guardaba en otra cajita para no estropearlos. Así que estarán todos juntos. Ya los iré poniendo en sus respectivas cajas. Y este es el Castlevania Circle of the Moon para la Game Boy Advance. Ahora lo voy a poner en la consola para que lo veáis. En este caso lo voy a poner en la DS. Y luego lo voy a poner a pantalla completa en el emulador para que vosotros mismos podáis comparar con el vídeo de la semana pasada las diferencias con los filtros de cómo se ve o cómo se podría ver si dejaran al usuario modificarlo, y veis la diferencia. Así que vamos a verlo en acción en versión portátil. Bueno, aquí tengo todo preparado ya para probar esta versión en portátil. Solamente voy a dejar el opening para que lo veáis y luego ya lo vamos a ver con más detalle en la pantalla grande. Este juego tiene un musicón increíble, ya lo oiréis también en el vídeo. Como veis, aquí está mi partida de aquella época. 99,8% del juego hecho. 26,35 horas. No está nada mal. Vamos a elegir New Game para mostraros el opening. Esto os comento que en la Game Boy Advance original, si no estabas debajo de una lámpara no se veía absolutamente nada casi, se veía súper oscuro.
Esto jugarlo en una pantalla retroiluminada debió ser una gozada. Yo no tuve esa suerte, en ese momento lo jugué de esa manera. Y aquí en la DS se ve infinitamente mejor que en la Advance. Pero la premisa es muy fácil, resucita a Drácula. Aquí están los 3 cazavampiros, uno que era el que lo cazó anteriormente, que ya es un anciano. Y aquí Drácula va a ser de las suyas. Y aquí empieza nuestra aventura. Aquí no lo voy a jugar porque no... Estoy jugando con 2 dedos. Es un poco complicado mover el mando así. Así que os voy a poner un gameplay un poquito más extenso en el emulador. Esta es la versión en portátil y ahora vamos a verla a pantalla completa. Todo listo y preparado para enseñaros este Castlevania Secret of the Moon a pantalla completa en el emulador. Este no es el filtro más potente, es un intermedio de los más potentes que ya suficientemente bien se ve. Y esto es para que veáis la poca vergüenza que tienen las desarrolladoras a la hora de hacer un port de un juego. Un juego que se ejecuta en una Play 4 y se ve de esa manera, y ahora lo vais a ver cómo se ve en el emulador. Allá vamos. Vamos a subir el volumen. Y ampliar pantalla. Vamos a empezar.
Como veis, el suavizado de píxeles es bastante notorio, sobre todo en los personajes. Y aquí empezamos. Como veis, la diferencia gráfica es abismal con la conversión para la PlayStation 4 y Switch. Bueno, un Castlevania en toda regla, estilo Metroidvania de toda la vida, con una música increíble. Esto no, obviamente no lo vamos a poder mover todavía. Pues creo que con esta pequeña demostración se ve claramente que la versión del emulador con filtro se ve infinitamente mejor que la conversión de PlayStation 4 que os mostré la semana pasada. Bueno, esto es todo por este vídeo ya no pondré más nada. Creo que ha sido una muestra muy clara del poco trabajo que hacen las desarrolladoras a la hora de meternos un port.
Así que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like si os ha gustado y os suscribáis al canal. Esto es todo y nos vemos la semana que viene.